El Señor nos ha llamado con un llamamiento santo. El Señor nos ha escogido de acuerdo a su plan glorioso, de acuerdo a su misericordia. No son las obras que nosotros hayamos hecho, no es lo que estemos haciendo por Él, ni lo que podamos hacer por Él. Lo que Él ha hecho es a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios nos escogió para alabanza de su gloria, dice Efesios, y nos escogió para que le demos a conocer al mundo, que donde quiera que nosotros vayamos, el mundo pueda ver en nosotros el reflejo de Cristo. Que donde quiera que vayamos, a través de nuestra boca y a través de nuestros hechos, podamos presentar la obra de Dios, podamos ser un testimonio vivo de lo que el Señor hizo en nosotros, lo que está haciendo y lo que Él va a hacer. Para esto necesitamos estar tomados de la mano de Dios, arraigados en su palabra y obtener cada vez un nivel mejor de madurez en Cristo. ¿Y cómo vamos a saber en qué nivel estamos? Y en esta tarde lo estaremos viendo, las características del cristiano maduro. Eso es lo que vamos a estar escudriñando, esa manera de estudio. Así es que tome su papel, su lápiz, o su pluma, o su bolígrafo, y vamos a dejar que el Señor nos enseñe a través de su palabra en esta tarde cuáles son las características de un cristiano maduro, para que entendamos nuestra posición en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por este momento en el cual ahora nos toca la mejor parte, Señor. Hemos alabado y bendecido tu nombre a través de nuestros labios, batiendo nuestras manos, trayendo melodía ante ti, Señor. Pero ahora nos toca a nosotros escuchar tu voz. Nos toca a nosotros que tú, Señor, nos hables lo que has preparado para cada uno de nosotros en este día. Yo te ruego, Señor, que toda mente, todo corazón estén atentos, Señor, a tu palabra, a tu voz. Toda intención del corazón, Señor, la llevamos cautiva a tu obediencia. Todo pensamiento, Señor, que quiera distraernos, Señor, de escuchar tu voz, en esta hora, en el nombre de Jesús, lo atamos, Señor, y lo llevamos cautivo a tu obediencia, Señor. Tú deseas hablarnos, tú deseas madurarnos, tú deseas reflejarte a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu obra. Ayúdanos, Señor, a no bajarnos de la rueda del alfarero. Ayúdanos a mantenernos, Señor, sensibles a tu voz, como ese barro aún húmedo, Señor, al cual le puedes dar forma. Que a través de tu palabra, sí, Señor, seamos moldeados. Que esta palabra que traes a nosotros en esta tarde haga el efecto por el cual tú le envías a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te daremos toda la honra, la gloria y la alabanza que solamente tú mereces. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entremos a la palabra. Características del cristiano maduro. ¿Qué es un cristiano maduro? Un cristiano que trae fruto al Señor. Un cristiano que a través de luchas y pruebas, dificultades, continúa sirviendo a Dios, pase lo que pase. Un cristiano maduro es un cristiano que su fe es inquebrantable. Sí podrá tambalearse, sí podrá caer al suelo a través de la lucha y de la prueba, pero tendrá las agallas, tendrá el poder a través del Espíritu Santo para levantarse, sacudirse y seguir en el camino del Señor hasta que Cristo venga por su pueblo. Un cristiano maduro es un cristiano que está viendo a Cristo Jesús como ese blanco, esa meta de nuestra vida. No estamos nosotros imitando a nadie más, no queremos imitar a nadie más, sino que a solamente aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. El cristiano maduro anhela servir a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todo su tiempo, con todos sus talentos. Y la primera característica en esta tarde
que estaremos viendo del cristiano maduro es que tiene comunión con Dios. El creyente maduro se goza en buscar el rostro de Dios. El creyente maduro hace un espacio en su horario del día, en su calendario del día, para estar delante de la presencia de Dios. Estar delante de la presencia de Dios en oración para acercarse más a Dios, para que así su oído espiritual esté afinado a la voz de Dios, que su oído espiritual escuche la voz de su pastor y le siga. Quiere estar en comunión para buscar hacer la voluntad perfecta que Dios nos dejó a cada uno de nosotros a través de su palabra. El cristiano maduro está en comunión con el Espíritu Santo para ser dirigido y capacitado por ese Espíritu Santo para hacer la voluntad y la obra de Dios. El cristiano maduro no permite distracciones que intervengan en su vida, que lo prevengan de llegar a su cita con su Padre Celestial todos los días de su vida, sino por el contrario, hay un anhelo de estar en la presencia de Dios. Al despertar, despertamos buscando el rostro del Señor, orando, buscando su voluntad, intercediendo por los demás, intercediendo por nuestras necesidades. Esa es la verdadera madurez en el Señor. El cristiano maduro que está en comunión con Dios cada vez anhela más estar en esa comunión. Comienza a hacer las cosas que no le aprovechan o que lo estancan en lo espiritual a un lado, para que nada le estorbe en llegar a estar delante de su Dios, buscándole, recibiendo de su Dios su palabra, recibiendo de Dios toda esa bendición espiritual que Él ha dejado para nosotros, escrito en la Biblia. En el Salmo 27:8, vayamos allá, en nuestro primer pasaje de esta tarde, Salmo 27:8. Y esto es lo que el creyente maduro experimenta en su vida, en el diario vivir. Salmo 27:8 dice: cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Ese es el cristiano que ha llegado a una madurez, que escucha la voz de Dios a través del día, a través del diario vivir, y escucha que Dios anhela estar cerca de nosotros y nos dice: busquen mi rostro, busquen mi presencia, busquen mi reino, busquen mi justicia. Y el corazón del cristiano maduro en el Señor responde: Señor, sí, voy a buscar tu rostro, porque no hay nada mejor para mi vida que tu presencia y que tu palabra. Gloria al nombre de nuestro Señor. Es la comunión con Dios que nos da esa madurez y nos mantiene en esa madurez. Y nada ni nadie puede separarnos, nada ni nadie puede desenfocarnos de servir a aquel que nos llamó del mundo para darnos vida eterna. El Salmo 42:1 nos habla también de esta característica de querer estar en comunión con Dios. Dice: como el ciervo, o sea el venadito, anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente.
No tenemos sed de las cosas del mundo. No tenemos sed de las opiniones últimas de la sociología o de la filosofía o de la moda. Lo que nosotros anhelamos es estar en la presencia de Dios, porque nuestra alma tiene esa sed del Dios viviente. Gloria al nombre de nuestro Señor. Cuando experimentamos sed de otras cosas, es que realmente la comunión con Dios no está allí. Cuando las cosas del mundo nos atraen, cuando cosas diferentes nos distraen, es que no está realmente esa sed de Dios en nuestra alma. Por eso es necesario, como la palabra nos dice, cada día nos escudriñemos, nos examinemos para ver dónde estamos delante de Dios. Si en el día no me acuerdo de ir a Dios en oración, algo ande mal. Si en el día no me acuerdo de abrir la palabra y escudriñarla, algo anda mal en mi vida y necesito hacer un recuento, un inventario. ¿Qué está pasando? Que ya no estoy en ese primer amor en el que necesito estar delante del Dios que me amó tanto y envió a su Hijo para dar su vida por mí. Nuestro corazón como hijos de Dios debe decir: Señor, voy a buscar tu rostro, pase lo que pase, pese lo que pese, cueste lo que cueste, que caigan 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, pero yo seguiré buscando el rostro de mi Dios. El cristiano maduro dice, como lo dijo Josué 24:15: escojan ustedes a quién van a servir, a su carne, a sus ídolos, a su trabajo, a su dinero, a sus posesiones, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es lo que necesitamos anhelar, servir a nuestro Dios. Esa primera característica necesitamos tener: comunión con Dios, hambre y sed de Dios. Número 2, el cristiano maduro escudriña la Escritura. No la utiliza como un libro de texto, como un libro de lectura para relajarse o para distraerse o para sentirse bien o como un amuleto. El cristiano maduro se dedica a escudriñar la palabra de Dios, lo cual significa buscar y encontrar en la palabra de Dios cuál es su voluntad para mi vida, cuál es su propósito para mi vida, qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Escudriña la Escritura el cristiano maduro para meditar y para reflexionar acerca de lo que Dios le está tratando de enseñar a través de su palabra. Y por consecuencia, aplicar a su vida lo que recibe de Dios diariamente a través de su palabra. No siendo, como dijo Jesucristo, un oidor o oidora olvidadizo, sino un oidor o una oidora atento y obediente, que desea agradar a Dios con su vida y hacer a Dios el primer lugar en su vida. El oidor olvidadizo es aquel que funda su casa, dijo Jesucristo, sobre la arena, y cuando vienen ríos, tempestades, torrentes, esa casa se tambalea y se cae porque no está cimentado en la palabra de Dios. Pero aquel que escucha la voz de Dios a través de su palabra y la obedece, dice Jesucristo, lo voy a comparar con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y tempestades, torrentes y vientos y dieron contra esa casa, pero permaneció. Y eso es el cristiano maduro. Vienen tormentas, vienen luchas, vienen pruebas, vienen dificultades, viene enfermedad, viene
pérdida, pero aún así permanece firme y constante en la obra del Señor. Salmo 125 lo dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El cristiano maduro tiene en mente y en el corazón siempre Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Una vida exitosa es aquel que a través de toda circunstancia puede gozarse en el Señor, sabiendo que Dios tiene cuidado de él y que su palabra es la que le va a enseñar cómo es que debe de andar delante de Dios. Como se lo dijo a Josué 1:8, cuídate de guardar, de hacer todo lo que en ella está escrito, para que tu camino, no dice para que me haga sentir bien, Dios no dice eso, dice para que tu camino prospere y en todo lo que hagas tengas éxito. Salmo 119, vamos al Salmo 119 y verso 11, del 11 al 16, vamos a estar dando lectura en esta tarde. Y esté anotando también, todos aquellos también que están por Facebook Live y en YouTube, anote lo que se está enseñando de parte de Dios para que su vida crezca, para que eche mano de la palabra y para que a través de la semana usted pueda meditar y escudriñar lo que Dios nos trae en este día. Salmo 119, versos 11 al 16 nos dice de la siguiente manera: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Qué hermoso este canto del salmista a Dios. Habla de tu palabra, tus estatutos, ordenanzas, testimonios, preceptos, caminos, estatutos. Todo es lo mismo, la palabra de Dios es la que el salmista anhela tener en su corazón para no pecar contra Dios. Y esa es la vida del cristiano maduro. Anhela la palabra para no pecar contra Dios. Recita la palabra para no pecar contra Dios. Medita en la palabra para no pecar contra Dios. Y vive lo que la palabra le enseña para no pecar contra Dios. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 también es algo hermoso que nos caracteriza como cristianos maduros. Es un consejo, un mandato de Dios al cristiano y nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La palabra de Dios abundando en nosotros nos permitirá enseñarnos y amonestarnos, es decir, advertirnos de no perdernos con el mundo, advertirnos acerca de los errores que continuamente están acechando al pueblo de Dios. Y lo vamos a hacer a través de la palabra, de los salmos, de himnos y canciones espirituales, gozándonos en la presencia de Dios y cantando delante de Él con toda
acción de gracia en nuestro corazón. Es hermoso cuando logramos entender que cuando estamos cantando a Dios, nuestro corazón debe estar en ese canto. Tenemos que estar derramando nuestra alma, derramando nuestro ser en ese canto, meditando lo que el canto nos está hablando, para que nuestro espíritu sea alimentado y para que Dios se mueva en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Escudriñar la Escritura es lo que caracteriza al cristiano maduro, caracteriza al cristiano maduro. La tercera característica de un cristiano maduro es que ese cristiano o esa cristiana sabe que su justicia no es suya, sino proviene de Cristo. Está total y plenamente convencido o convencida de que su justicia no proviene de nosotros mismos, sino proviene de Cristo. El cristiano maduro, el creyente maduro no busca la autojustificación. Por el contrario, sabe que naturalmente no existe nada bueno en su vida. Sabe que no hay nada que pueda hacer de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus destrezas, de acuerdo a la supuesta bondad que hay en el corazón para poder alcanzar la salvación. Es imposible. En Romanos 7:18, vaya conmigo allá. Romanos 7:18. Podemos ver lo que estamos hablando en esta tarde. En Romanos 7:18, el mismo apóstol Pablo, uno de los hombres más grandes que ha existido sobre esta tierra, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, dijo: wow, miren, he escrito ya la mayoría del Nuevo Testamento. Qué bueno soy, qué justo soy. Wow, qué bueno, que todo lo que yo he hecho es bueno. No. ¿Qué decía el apóstol? Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Dígalo conmigo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Esto es cuando llegamos a un nivel de madurez y decimos: yo no soy nada, no tengo nada, no sé nada. El único que lo hace en mí es Cristo Jesús. No podemos autojustificarnos. Porque yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi carne, y lo decimos nosotros, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Ahí está. Simple y sencillamente, la palabra nos da un baño de realidad. ¿Para qué? Para que entendamos que necesitamos a Cristo, que necesitamos la palabra, que necesitamos el Espíritu Santo, para que no nos mantengamos autojustificándonos vanamente, porque de nada nos va a servir. No importa cuánto tengamos en Cristo, si ayer lo aceptamos o años atrás. Es lo que Él ha hecho por nosotros, es lo que Él hace por nosotros, que nos va a justificar delante del Padre. Y cuando el creyente maduro entiende esto, se acerca más y más a Dios. Sus sentidos espirituales se agudizan más. El cristiano maduro más se lamenta del pecado que aún habita en su carne. Como lo dije, Pablo, el hombre más grande, dijo: ay, miserable de mí, que aún estoy en este cuerpo de pecado. Y así debemos de mirarnos, querida iglesia. El evangelio es para confrontarnos, no para hacernos sentir bien y para darnos una palmadita cuando estamos en nuestro pecado, cuando estamos en nuestra apatía delante de Dios.
sino para que entendamos que necesitamos despertar a la realidad y entender que nosotros dependemos total y plenamente de Dios y de nadie más, que necesitamos estar tomados de su mano, y es como se agudizan nuestros sentidos espirituales y entendemos qué tenemos que hacer para agradar a Dios, y nos lamentamos de que aún no hemos llegado a la madurez que Dios desea de nosotros. Y es cuando dice Cristo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es porque lloremos que perdimos un ser querido o porque perdimos alguna cosa. Cuando está hablando Jesucristo de esto, es que se está refiriendo a aquellos que han logrado entender que en su propia justicia no pueden alcanzar el reino de los cielos, y dicen: perdóname, Dios, ten misericordia de mí, soy pecador, soy pecadora, por favor, lávame la sangre de tu Hijo Jesucristo. Esto es lo que hace el cristiano maduro. Sabe que su justicia no es suya y necesita estar tomado de la mano de Dios diariamente. No podemos descuidarnos. El apóstol mismo Pablo nos dice: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque si Dios entra para disciplinarnos, tenemos que abrocharnos bien los cinturones. Es necesario escuchar a tiempo. Y como lo decía el profeta: párense en el camino y averigüen cuál es la senda antigua, cuál es la senda recta. El cristiano maduro entiende que cada día necesita la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados. El apóstol Juan, otro gran hombre de Dios, que dijo: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Qué más dijo? Si pertenecemos a Dios, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Número 4, o más bien vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a estar leyendo versos 8 al 9. Filipenses 3, 8 al 9, y nos dice así: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Ahí está. Quiere estar hallado o ser hallado o hallada en la justicia de Dios. Aquí mismo en Filipenses capítulo 1, vayamos, capítulo 1, versos 9 al 11, nos dice así. Pablo orando por la iglesia: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. El fruto de justicia que nosotros vamos a traer no es nuestro, es de Cristo. Y para que ese fruto esté en nosotros, necesitamos estar en Cristo. Ahora vaya conmigo a Tito.
Después de Timoteo está Tito, y en el capítulo 3 y verso 5 encontramos algo hermoso también. Tito 3:5 dice así: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y está lo que le dije: no por obras para que nadie se gloríe, de acuerdo a Efesios capítulo 2:8. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está una vez más: la justicia proviene de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo. No hay otra forma en la que podamos nosotros ser justificados delante de Dios. Ahora sí vamos a la cuarta característica en esta tarde. El cristiano maduro anhela estar en la congregación de aquellos que, tal como él o ella, han sido lavados en la sangre de Jesús. Lo repito: el cristiano maduro anhela estar en la congregación de aquellos que, tal como él o ella, han sido lavados en la sangre de Jesús. Esta es una señal inequívoca de la madurez de un cristiano: el anhelo por estar en la casa de Dios. El cristiano maduro debe ya de haber entendido que no hay mejor lugar en este mundo que la casa de su Padre. Cuando éramos pequeños, llegaba la tarde, nos recogíamos a la casa por temor. Muchas veces nos olvidamos por estar jugando, ¿verdad? Ahí nos tenían que gritar: ya métete. Pero sabíamos que cuando llegue la noche hay peligros, y en el lugar donde vamos a estar seguros es en la casa de papá y mamá. Es lo mismo en lo espiritual. El cristiano maduro debe ya de haber entendido que no hay mejor lugar en este mundo que estar en la casa de su Padre. El cristiano inmaduro es fácil excusarse sin una razón válida o verdadera, sin una razón genuina para no estar en la casa del Señor. Cuando nos excusamos y sabemos que no es una excusa válida, mostramos un nivel de inmadurez en lugar de un nivel de madurez. Porque nada debería interponerse para que nosotros estemos en la casa de Dios, excepto un problema de salud o alguna circunstancia que no podamos cambiar. Aún nosotros, sus pastores, les hemos dicho en repetidas ocasiones: es bueno tomar vacaciones. Vaya con su familia, váyase de vacaciones. Tome un tiempo de refrigerio, porque es bueno, es saludable, fomenta la armonía y los lazos familiares. Es hermoso el poder tomar un tiempo y estar con nuestra familia en un refrigerio, en una vacación. Pero cuando esto se convierte en un hábito, es algo peligroso en la vida del cristiano. El no estar en la casa del Señor no debe ser un hábito, porque no es lo que Dios desea de nosotros. Vayamos a Hebreos, capítulo 10 y verso 25. Hebreos 10, 25. Dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es el único lugar donde vamos nosotros a animarnos unos a otros. Es decir, sigue adelante, el Señor está contigo, hermano, hermana, no importa la lucha, la prueba, aquí estamos orando, estamos intercediendo, estamos juntos en la lucha, no debemos de dar marcha atrás, sigue adelante, cree y confía en el Señor. Pero si no venimos a la casa de Dios, ¿quién nos va a animar? Nadie. Cuando dejamos de venir a la casa de Dios, en lugar de escuchar ánimo, escuchamos pura negatividad. Escuchamos cosas que realmente no alimentan a nuestro espíritu. Porque Dios diseñó su casa en esta tierra, el lugar donde nos reunimos para que recibamos la palabra, para que seamos amonestados, para que seamos confrontados, para que seamos corregidos, para que seamos animados, para que crezcamos en Dios y para que nuestro fruto abunde para Dios. Una señal inequívoca de madurez en el cristiano es anhelar estar en su congregación, no rutinariamente, no como algo que ya nos acostumbramos. No puede ser así. Yo cuando vengo a la casa de Dios, yo no digo hoy otro domingo más, ni modo, ni modo. No. El viernes en la mañana cuando despierto, qué bueno, voy a estar en la casa de Dios hoy. Voy a ver a mis hermanos, vamos a alabar al Señor juntos, vamos a recibir su palabra juntos. Y a veces la palabra nos duele también, pero la recibimos juntos. Y esta palabra nos ayuda a crecer, nos ayuda a mantener los lazos espirituales entre nosotros. Somos miembros del mismo cuerpo, por lo tanto necesitamos estar en ese cuerpo. No podemos separar la mano y dejarla en la casa e irnos a trabajar. No podemos separar la lengua y pensar que vamos a disfrutar una buena comida, ¿verdad que no? Así es también en la obra del Señor. No podemos ausentarnos de la comunión de los santos. No es por rutina, no es por costumbre, no es porque ahí van mis amigos y los voy a ver, aunque no es malo que nuestros amigos, nuestras familias estén en la iglesia, pero el motivo principal de estar en la casa de Dios es adorarlo, es bendecirlo, es traer todo nuestro ser, como lo dice el salmista: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es venir y adorar junto a mis hermanos, a mis hermanas en Cristo. Y para juntos también recibir lo que Dios preparó para bendecirme con su palabra expuesta desde el púlpito. Eso es lo más maravilloso cuando llegamos a la casa de Dios. El poder juntos levantar nuestras manos y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y saber que Él se está moviendo en medio de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Venir con corazones sinceros, venir con corazones humillados, con corazones que no guardan nada dentro, que no hay resentimientos, que no hay queja, que no hay amargura, sino por el contrario, que haya una comunión gloriosa en el Espíritu. Eso es lo que es ser un cristiano maduro, que anhela estar en la casa de Dios, anhela estar en la congregación para recibir de Dios lo que Él ha preparado para su vida en ese día precioso. El creyente maduro sabe que no hay sustituto para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos nos dice que es ahí, en la congregación de los hijos de Dios, donde Dios envía bendición
y vida eterna. Si no lo hubiera dicho, en la sala de sus casas envía a Dios bendición y vida eterna. En el partido de fútbol, ahí envía bendición y vida eterna. No, dice en la congregación de los justos, de los hijos de Dios. Mirad cuán bueno. Vayamos a Salmo 133 y ahí lo dice, mirad o miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y termina diciendo, porque ahí es donde envía el Señor bendición y vida eterna. Yo quiero esa vida eterna. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Tomémosla. Demos los pasos necesarios para obtenerla, para ser hallados aceptos delante de Dios. Ahora vayamos al Salmo 84. Un salmo que habla también del anhelo por la casa de Dios. Salmo 84. Y vamos a estar dando lectura al versos 1 y 2. 84, 1 y 2. Y luego vamos a ir al 10 de este 84. Y el encabezado de este salmo es anhelo por la adoración en el templo. Ahí está, facilito. Dice, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Por eso es que cuando venimos a la casa del Señor, nuestro corazón y nuestra carne se tiene que deleitar en cantarle al Señor. Tenemos que entender que le estamos cantando al Creador del universo, aquel que nos formó, aquel que nos dio vida, aquel que hizo un propósito, aquel que estableció ya para nuestra vida un final glorioso. Y entender que Él se goza, que Él se deleita cuando tú y yo le alabamos en espíritu y en verdad, cuando todo nuestro ser está envuelto para alabar su nombre. Y en el verso 10 dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabe qué eran los atrios? El parking lot. Ahí quería ya estar el salmista, aunque sea llegar al terreno donde está la casa de Dios. En otras palabras, no quería perderse ningún día de estar en el templo. Y lo dice así, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y todavía añade, dice, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, en la puerta, aunque sea que Dios me permita estar en la puerta, porque ahí escucho la alabanza, ahí puedo elevar mi alabanza, ahí puedo ver a mis hermanos cantando y exaltando el nombre del Señor, y ahí puedo escuchar la palabra de Dios que se esté dando. Y eso es lo que dice el salmista. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Qué hermoso cuando nosotros llegamos a este nivel de madurez, que por nada de este mundo queremos perdernos estar en la casa de Dios. Es hermoso, es lindo el poder nosotros entenderlo de esta manera. Aunque vengan luchas y pruebas y dificultades, que digamos, yo voy a estar en la casa de Dios. El salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, vamos a ir a la casa del Señor. Pero ahora parece que nos dice, vamos a la casa del Señor, y decimos, ay, ni modo, tengo que ir. No me queda más, tengo que ir. ¿O no es cierto? Así a veces nos pasa a veces.
A veces tenemos que arrastrar este cuerpo, hermano. No cree que porque soy el pastor vengo muy ricamente a la casa del Señor. A veces vengo cansado, vengo agobiado por circunstancias de la vida. Pero ahí está donde vencemos. El decir, voy a estar en la casa del Señor. Aunque vengamos derramando lágrimas en el camino, aunque vengamos sin fuerzas, estar en la casa de Dios es lo más hermoso que hay en esta tierra. Es imposible para mi mente lograr entender cuando alguien fácilmente se queda en casa por cualquier circunstancia, y por más pequeña que sea. A veces nos gana la carne, la iglesia, nos gana el enemigo, nos ganan las circunstancias. Cuando no entendemos que Dios tenía algo glorioso para nuestra vida ese día y no lo perdimos. Cada vez que no llegamos a la casa de Dios nos estamos perdiendo un manjar. Cada vez que decimos mejor no voy, estamos rechazando la mesa de Dios. Estamos rechazando lo que Dios preparó para nosotros. Y me dirijo a las madres y esposas. ¿Qué pensaría usted que su esposo, sus hijos, cuando usted se esmeró para la cena, llegan y dije, no, ya fui al McDonald's, gracias? ¿Qué haría madre o esposa? No quiero ni preguntar, ¿verdad? Porque tristeza, pero también quizá enojo, decepción. Se va a sentir rechazada, se va a sentir decepcionada. Ahora, ¿cómo cree que se siente Dios cuando usted dice, otro domingo no importa, otro viernes no importa? Cuando Dios ya preparó la mesa delante de nosotros. Estamos hablando verdades, no lo estamos inventando. Es mejor un día en la puerta de la casa de Dios que 1000 en nuestra propia casa. Lo que ya se habló usted no va a volver a escuchar si no está en la casa de Dios. Ya no va a ser bendecido por eso. No va a ser nutrido ni alimentado por lo que usted se perdió ese día que decidió no venir. Vayamos a Hechos 2:42. Dígame aunque sea, por favor. Sé que duele, hermanos, no se preocupe, a mí también me duele. Primero viene la daga aquí con nosotros, los que preparamos el mensaje. Hechos capítulo 2 y verso 42. Dice así. Y se dedicaban, ¿cuándo? ¿Cómo dice? La mía dice, y se dedicaban, cada que se acordaban, a las enseñanzas de los apóstoles. ¿No dice así? No, se equivocó el que escribió esta Biblia, entonces yo creo. No se crea. Dice, y se dedicaban continuamente, dígalo, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué significa? No que estaban todo el día en la iglesia sin ir a trabajar. Significa que cada que se convocaba al pueblo a llegar a alabar y bendecir al nombre del Señor, ahí estaban. Constantemente, continuamente, sabiendo que ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna, sabiendo que ahí es donde la palabra nos va a bendecir, nos va a alimentar y nos va a prosperar para que Dios se honre a través de nosotros. Tiene que haber constancia para que haya madurez, y tiene que haber madurez para que haya constancia. Es un círculo cerrado. Si no hay madurez, no hay constancia, y si no hay constancia, no hay madurez. No nos podemos engañar nosotros mismos.
porque es la palabra la que nos confronta y la palabra es la que nos enseña y la palabra es la que nos está hablando. ¿Cuántos la están recibiendo en esta tarde? Goces en la palabra. Número 5, el cristiano maduro se goza en medio de las pruebas. El cristiano maduro se goza en medio de las pruebas. Se regocija no por que le encanta estar en medio de la prueba. Gracias, Señor, dame otra prueba. No. Seríamos masoquistas, ¿verdad? Que nos encanta el dolor y estar... No. Cuando decimos que el cristiano maduro se goza en medio de la prueba, es que en medio de la prueba o a pesar de la prueba que está pasando, sabe que Dios la permite para su beneficio y madurez espiritual y por lo tanto se regocija y dice: gracias, Señor, porque no entiendo, pero sé que mi bien está en tu mente. Sé que tu plan es perfecto para mi vida, como lo declaras en Jeremías 29:11, y yo confío que tú estás en control. Aunque estoy en medio de esta situación adversa, esta situación que no parece tener salida, pero yo sé que tú estás conmigo y por eso te alabo, por eso te bendigo, por eso me gozo, por eso me regocijo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque yo sé que aquel que está conmigo es poderoso para salvarme, es poderoso para guardar mi depósito hasta el día de Jesucristo, es poderoso para terminar la obra que comenzó en mí en el día que me salvó, y un día me estará glorificando en su reino. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? Gracias, Señor, porque a través de esta prueba me estás enseñando, y si no sé qué me quieres enseñar, abre mi mente, abre mi corazón, abre mis sentidos espirituales. Permíteme entender qué es tu voluntad para mi vida, qué es lo que necesito aprender de esta prueba. Por eso muchas veces no salimos de esa prueba. Por eso muchas veces no salimos de circunstancias adversas, porque no hemos logrado comprender lo que Dios desea de nosotros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios les iba a llevar en días a la tierra prometida, pero comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse, comenzaron a levantarse contra el líder del pueblo, comenzaron a buscar otros dioses. Imagínense hasta dónde llegamos muchas veces. Y usted dirá: yo no tengo ningún ídolo. Sí, muchas veces decimos, pero sí los tenemos. Queremos quedarnos para hacer overtime en el trabajo porque necesitamos más dinero. Ese es un ídolo. Nuestros hijos muchas veces los ponemos por excusa para no estar en la casa del Señor. Ese es otro ídolo. Cuando ponemos algo delante de Dios y le damos el lugar que a Dios le pertenece, estamos idolatrando todas esas cosas. Por eso Dios muchas veces nos mantiene en esa prueba y no logramos captar, porque no estamos madurando. En vez de decir: Señor, me tiro ante tus pies y te pido ayúdame. Yo sé que yo no lo puedo lograr. Yo sé que el único que me puede sacar de esta prueba eres tú. Pero yo necesito aprender qué es lo que tú deseas de mi vida para que yo pueda progresar en mi crecimiento espiritual y para que yo pueda llevar gloria, honra y alabanza a tu nombre y para que mi fruto sea delicioso delante de tu presencia. Para eso es la prueba, para eso es la lucha. Y por eso el cristiano maduro se goza en medio de la lucha y de la prueba. No reniega: porque a mí, Señor, y aquel que hace esto y aquel que hace lo otro no le mandas. No somos nadie para estar reclamándole a Dios. No somos nadie para estar cuestionando a Dios. Imagínense que los jóvenes hebreos digan: pues nosotros nos guardamos, Dios, y no comimos de las comidas del rey, como lo dijo Daniel, y aún así nos vas a dejar que vayamos al lago de fuego, al horno de fuego. ¿Acaso Daniel dijo: Señor, tanto que te serví y ahora voy a terminar como un steak para los leones? ¿Qué hicieron estos hombres? En medio de las circunstancias
y de las amenazas, continuaron sirviendo y agradando a Dios. ¿Qué hizo Pablo cuando lo apedrearon? Dice que lo sacaron como muerto. Y no dijo, ay Señor, si estaba predicando tu palabra y dejas que me apedreen, ¿por qué? No, dice la palabra que ese mismo instante se levantó y regresó otra vez a la misma ciudad para predicar el evangelio. ¿Qué hicieron Pablo y Silas en la cárcel? Ay Señor, estamos predicando y ahora estamos en esta cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso hicieron esto? Que dice que cantaban y alababan a Dios con gozo en la medianoche. ¿Y qué pasó? Que el Señor mismo les abrió las puertas de la cárcel para que ellos salieran. Esto significa que cuando alabamos a Dios en medio de la prueba, el Señor ya tiene la puerta para la cual nos va a abrir y salgamos victoriosos y alabando y glorificando su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso no podemos renegar, iglesia. Por eso debemos de dar gracias a Dios en medio de la prueba y de las circunstancias difíciles, porque cuando llegamos a un nivel de madurez espiritual comprendemos que no hay nada ni nadie, como dice Romanos 8, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni espada, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni querubines, ni serafines, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Ya sea que muramos o que vivamos, ¿somos de quién? Del Señor. Esto es lo maravilloso, que en medio de la prueba somos del Señor. No dejamos ser hijos de Dios, no dejamos de ser herederos de sus promesas. Por el contrario, seguimos aferrados a sus promesas, seguimos aferrados a su mano, porque sabemos que Él es nuestro Padre y nosotros le pertenecemos. Gloria al nombre de nuestro Dios. En Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso aún en medio de las cosas difíciles podemos levantar nuestras manos con toda libertad. Podemos levantar nuestro rostro a los cielos, podemos levantar nuestra mirada, podemos levantar nuestra voz y exaltar el nombre del Señor, porque nuestro gozo viene de Él, no proviene de las circunstancias, no proviene de la sociedad ni de la cultura, proviene del mismo reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Cuando hay madurez en la vida del cristiano, el cristiano puede levantar sus manos, puede cantar y adorar a Dios en medio de la prueba y gozarse, olvidarse de esa prueba al estar en la presencia de Dios. El cristiano maduro entiende lo que el apóstol Pedro le enseña a la iglesia y le dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y cuando hacemos eso, nuestra carga se aligera y podemos bendecir el nombre de nuestro Dios en toda circunstancia. Como lo dije, así como Dios estuvo con los tres jóvenes hebreos y con Daniel, así Dios está con nosotros en todo tiempo para protegernos, para proveer para nuestras necesidades. Está con nosotros para prepararnos, para bendecirnos y para capacitarnos
para trabajar en su obra. Por eso es que vienen las luchas y las pruebas. Por eso es que muchos tienen miedo a servir al Señor, porque no quieren que les lleguen las luchas y las pruebas. Quieren estar así, justito, ahí sentadito, sin hacer nada. Que venga la palabra, vengo y me gozo, vengo diezmo, vengo y ofrendo, pero hasta ahí. Porque cuando nos decidimos a servir al Señor, vamos a enfrentar los embates del enemigo. Vamos a enfrentar las pruebas y las luchas. Pero ¿sabe qué es hermoso? Porque vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Vemos las victorias de Cristo en nuestras vidas día con día. Y eso es lo más maravilloso. Y podemos decir ciertamente, hasta aquí el Señor me ha ayudado. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Primero de Pedro 1:7. Vayamos allá. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 7. Primera de Pedro 1:7 nos dice, ¿por qué estamos en la prueba y por qué nos debemos regocijar en medio de la prueba? Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que la prueba y la lucha nos van a ayudar a llegar a la glorificación. Cuando Dios diga, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que significa que va a ser hallada en alabanza, gloria y honor. Dios va a alabar lo que hicimos, nos va a dar la bienvenida, nos va a dar de su gloria y de su honor en la revelación de Jesucristo. Vamos a reinar juntamente con Él. Vayamos aquí antes en Santiago. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, dice así. Santiago 1, 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Gócense, porque Dios ha permitido que llegue la prueba a sus vidas. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan paciencia, y que esa paciencia les ayude a madurar en el Señor. Esto es lo que significa que seamos perfectos, no que no pequemos, porque aún estamos en este cuerpo. Pero lo que significa ser perfectos es que vamos a traer un fruto digno del nombre de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasplantó al reino de su luz. Esto es lo que significa lo que está diciendo Santiago. Considérense gozosos cuando se hallen en diversas pruebas, porque esa prueba va a producir paciencia, y esa paciencia va a traer un resultado perfecto, el cual es su madurez, y nada les va a faltar. Aún no llegamos, pero un día llegaremos. Pero tenemos que aprender a alabar y bendecir el nombre de Dios en medio de la lucha y de la prueba. En el verso 12 aquí mismo dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Gloria al nombre de nuestro Dios. Somos bienaventurados cuando perseveramos bajo la prueba. Más que dichosos, más que felices. Porque una vez que esta prueba pase y la hayamos aprobado, vamos a recibir lo más glorioso, que es
la vida eterna que Dios preparó para cada uno de nosotros. ¿Cuántos se gozan en este concepto tan precioso de la palabra de Dios? Romanos capítulo 5. Por eso le dije que era estudio, vamos a tener mucha palabra. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5, dice de la siguiente manera, Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? ¿En qué nos gloriamos? En las tribulaciones, en las pruebas, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Y qué es lo que produce en nosotros la paciencia? En el 4, carácter probado. ¿Qué significa carácter probado? Madurez, resistencia, carácter probado. Y el carácter probado produce en nosotros esperanza. ¿Cuál esperanza? De la vida eterna. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es lo que significa gozarnos en medio de la prueba, saber que el resultado va a ser maravilloso en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra manera de servir a Dios. Por último, otra característica del cristiano maduro es que el cristiano maduro no deja que las ofensas le afecten negativamente. El cristiano maduro no permite que las ofensas le afecten negativamente. Ahora, un signo de inmadurez espiritual es estarse fijando en las fallas de los demás. Fallas que quizá no son ni grandes, pero nos fijamos. Pero el cristiano inmaduro espiritualmente es como esos niños que usted se les queda viendo, comienzan a llorar porque están mimados por los papás. Ay, me está viendo feo, y se esconden tras la falda de la mamá. O porque no les gustó lo que les sirvieron y se enojan y comienzan a llorar. O por circunstancias que realmente no valen la pena, se quejan esos bebés. Y es lo mismo con los cristianos inmaduros. Las cosas simples les ofenden porque no están bien arraigados en la palabra ni en la comunión con Dios. Y al haber falta de comunión con Dios y no estar arraigados en la palabra de Dios, es afectado o afectada negativamente por cualquier cosa. Porque este cristiano o esta cristiana inmadura se están dirigiendo por su carne y no por el Espíritu Santo. Y cuando somos dirigidos por la carne, a la carne todo le molesta. Todo le cae mal, todo lo mira mal. Hay cristianos de años, pero son cristianos infantiles que son afectados por cualquier cosa insignificante. O son cristianos adolescentes, todo les duele, todo les molesta. Son cristianos que no logran encontrar su lugar e identidad en Cristo. ¿Qué pasa con un adolescente? Usted de repente lo encuentra llorando sin ningún motivo, porque no encuentra quién es o cuál es su posición en este mundo o en la familia. Y es lo mismo con los cristianos adolescentes, inmaduros, carnales.
Están llorando, están dolidos, están molestos, no logran encontrar su lugar, no logran encontrar su identidad en Cristo. Por eso es que no hayan en qué trabajar, no hayan qué hacer en la obra de Dios, porque están en pañales aún, aunque ya tenían que estar enseñando en un púlpito. El cristiano inmaduro siempre piensa y se expresa de la siguiente manera. ¿Qué dice el cristiano inmaduro? Por eso a veces ya ni me dan ganas de ir a la iglesia, porque está viendo las fallas de los demás. No, mejor ¿para qué voy a la iglesia? Si ahí mira cómo se portan, o mira cómo se tratan, o mira lo que está pasando. Esto es lo primero que un cristiano inmaduro y carnal hace. Estar viendo las faltas y empezar a excusarse para no llegar a la casa de Dios. Esto es lo que está pasando en estos tiempos. Hay muchos cristianos en la etapa de la adolescencia estancados allí, que no crecen. Y no es porque Dios no les dé el crecimiento, es porque no quieren crecer, es porque no se quieren someter a la obra del Espíritu Santo, no quieren someterse a la palabra, no quieren someterse a la autoridad de Dios. Por lo tanto, siempre están con algo viéndolo y dicen, por eso ya ni me dan ganas de ir a la iglesia. Por la inmadurez que tienen en el corazón, no hay un nivel de madurez, no hay un nivel de entrega. No han entregado totalmente todo al Señor, es la realidad. Hay áreas en su vida que aún están, según él o ella, escondidas delante de Dios. Hay un closet en el cual no dejan salir los esqueletos. Esto es un cristiano inmaduro. Y el Señor nos está hablando, iglesia, porque quiere que crezcamos, quiere que maduremos, quiere que sirvamos con todo nuestro ser en su obra. El Cristo ya viene, el Señor ya viene. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para el Señor? En lugar de quejarnos, en lugar de mirar las fallas de los demás, necesitamos buscar el rostro del Señor y hablar de su palabra y tratar de sacar esas almas del mismo infierno, mientras el Señor nos está dando vida, nos está dando tiempo, nos está dando salud, nos está dando lo que tenemos para que nosotros hablemos de su grandeza donde quiera que nosotros vayamos. Y para aquel cristiano inmaduro e inmadura, noticias de último minuto les tengo. ¿Sabe cuáles son las noticias de último minuto? Aquí le van. No venimos a ver a los demás y sus errores. Venimos a ser confrontados por la palabra de Dios y ser santificados por ella. Esas son las noticias de último minuto. ¿Cuántos se alegran en esas noticias? Las voy a repetir. No venimos a ver a los demás y sus errores, porque tenemos más nosotros. Venimos a ser confrontados por la palabra de Dios y ser santificados por ella. No venimos a buscar fallas. A veces venimos cuando andamos volando bajo, como decimos, como esos que andan en la playa con el detector de metales. Pero estamos con el detector de errores, a ver quién trae errores. Eso es lo que sucede. No venimos a buscar fallas y errores en los demás. Venimos a buscar el rostro de Dios y a darle nuestra adoración. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Dios? Eso es a lo que venimos a la casa de Dios. A buscar su rostro. Y si vemos errores, no murmurar, sino llegar con nuestro hermano y hermana y decir, hermano, esto estoy viendo. Y te lo digo con humildad y con amor, para que crezcamos juntos en la obra del Señor. Eso es nuestro anhelo, que todos crezcamos en la obra del Señor.
El cristiano maduro sabe perdonar y desechar las ofensas, aún sin que le pidan perdón. Este es un cristiano maduro, sabe hacer a un lado las ofensas, aunque la persona que lo ofendió o la ofendió no le pida perdón, lo perdona en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso, no guarda nada en su corazón, por el contrario, intercede para que Dios nos ayude a todos a madurar en la obra de Cristo Jesús. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y verso 32 nos dice de la siguiente manera: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Eso es lo más hermoso cuando entendemos esta última frase, así como también los perdonó en Cristo. La pregunta es, ¿merecíamos el perdón de Dios en Cristo? No. Mas sin embargo Dios nos perdonó. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir que nuestro hermano o nuestra hermana no merecen nuestro perdón? Por el contrario, así como Cristo nos perdonó, así nosotros también debemos de perdonar a nuestro hermano y a nuestra hermana. Quizá ni quisieron ofendernos y a veces lo tomamos a tan a pecho que crece una raíz de amargura, que comenzamos a escuchar la voz del enemigo. Comenzamos espiritualmente a apartarnos, comienza una división, comienza una pared, porque hacemos caso a las mentiras de Satanás, porque no queremos perdonar esa ofensa, aunque no haya sido intencional. Por eso es necesario que atendamos la voz del Espíritu, que nos dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ahora vaya conmigo a Colosenses, más adelantito. Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 15. Colosenses capítulo 3, 12 al 15, dice así: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ahí está. Y es del 12 que vamos a estar viendo, del 12 al 15. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Ahí está una vida de madurez. Perdonar las ofensas, desechar las ofensas. Vayamos a Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8, y nos dice la siguiente manera la palabra de nuestro Dios:
Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ahí está. Cuando amamos, perdonamos. Aunque no se nos pida perdón, extendemos el perdón. Porque sabemos que el mismo Jesucristo nos dijo, si tienes algo contra tu hermano, antes de que vengas a dar tu ofrenda, mejor ponte en paz con tu hermano. Pide perdón o da el perdón, entonces ofrece delante de Dios tu ofrenda. Por eso es que el cristiano maduro sabe perdonar las ofensas, aún sin que se le pida perdón. Primera de Pedro 4:8 nos declara muy fácil. Primera de Pedro 4:8, lo voy a volver a repetir. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros. Porque cuando hay fervor de amor, nada puede entrar a deshacer ese amor, a deshacer ese lazo de unidad en el espíritu. Pues el amor cubre multitud de pecados. Qué hermoso lo que Dios dejó para nosotros. Y por último, vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor de un cristiano maduro. Todo lo podemos soportar. Querida iglesia, querido hermano, querido oyente, el Señor nos escogió, el Señor mismo nos llamó, el Señor mismo nos justificó a través de la sangre de su Hijo, a través de Cristo, para la alabanza de su gloria. Ahora estamos en el proceso de la santificación. ¿Sabe por qué? Porque hay un fin para este proceso. Pablo lo dijo en Filipenses: estoy plenamente convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Ese es el fin del proceso. El fin es ser glorificados juntamente con Cristo. Qué hermoso, ¿no? El que podamos nosotros recibir la vida eterna y un cuerpo donde ya no haya pecado. Un cuerpo en el cual podamos estar delante del trono de Dios, alabando y glorificando su nombre por la eternidad. Pero ¿sabe qué? Dios nos salvó para que traigamos fruto delante de Él. Ese es el propósito. Nos salvó para que seamos útiles en su obra. Pero nosotros en lo individual, en lo personal, debemos activamente buscar la madurez espiritual. No nos va a llegar automáticamente. No va a llegar un ángel a decirte, aquí está, te voy a dar 8% de madurez, ¿verdad que no? La madurez la vamos a buscar nosotros. ¿Cómo? Con los pasos que hemos abordado en esta tarde. Dios quiere, hermano y hermana, bendecirnos con mayores responsabilidades en su viña, pero debemos de tener madurez y resistencia. Es lo que Dios desea ver en sus hijos, madurez y resistencia. Ahí está viendo usted ese árbol, ¿verdad? Maduro, resistente. Vienen los vientos y nomás se mueve, pero no se cae.
y da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera, dice Salmo 1, amén. Y Dios quiere ver esa madurez y esa resistencia en nosotros. Y para que esa madurez y esa resistencia la podamos obtener, necesitamos estar en comunión con Él. Y cuando Dios vea esa madurez y resistencia, Dios tendrá esa confianza para darnos esa asignatura que Él tiene para cada uno de nosotros en su reino, en su obra. Pero implica que tengamos continua comunión con Dios a través de su Espíritu Santo que Él nos dio en el día que nos salvó. Esto implica que necesitamos arraigarnos en la palabra eterna de Dios y conocerla. Permitir que el Espíritu Santo nos santifique y nos moldee a la imagen de Cristo. Y así llegaremos a ser cristianos maduros y preparados para toda buena obra. ¿Usted quiere servir al Señor? Metámonos con el Señor en su palabra. Maduremos en nuestra vida espiritual y Dios hará cosas grandes en y a través de nosotros. Recuerde, iglesia, que estamos en tiempos muy difíciles, muy oscuros, en tiempos desafiantes, tiempos que requieren que nosotros estemos bien cimentados en Cristo, para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas del Evangelio, de salvación, donde quiera que vayamos. Como hijos de Dios, hermano, hermana en Cristo, no permitamos que nuestra carne se interponga en servir y adorar a Dios como Él merece que nosotros lo hagamos. En espíritu y en verdad es como Dios quiere que lo hagamos. Que nos demos al 100% a su obra, sin condiciones, sin murmuraciones, sin desmayar, constantes en la obra del Señor. Es necesario que sometamos nuestra carne y nuestra voluntad a la de Dios, y Él nos ayudará a llegar a esa madurez requerida para agradarle en todo lo que nosotros hagamos. Cerramos con Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice de la siguiente manera: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Qué hermoso. Ese es un signo de madurez, cuando hacemos todo para Dios. Voy a barrer la iglesia, es para Dios. Voy a cocinar, es para Dios. Voy a recoger la ofrenda, es para Dios. Cualquier cosa que hagamos en la obra de Cristo, ya sea en bien del edificio o en bien de la congregación, hagámoslo todo para Dios. Él es el que nunca nos va a pagar mal. El hombre nos puede fallar, pero Dios ha prometido el darnos todas sus promesas si nosotros somos fieles, si nosotros le servimos de todo corazón. Él ha preparado cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Y esto es lo que el Señor trajo a nuestra vida en esta tarde. ¿Cómo debemos ser caracterizados en nuestra vida para ser maduros en el Señor? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde.